El corazón humano cuenta con válvulas para controlar el flujo sanguíneo intracardíaco. Ellas, según la sístole y la diástole, se abren o cierran para permitir o evitar el paso de la sangre hacia las diferentes cavidades cardíacas. Es así como se mantiene un flujo constante y se evita el flujo retrógrado. Existen cuatro válvulas cardíacas: la tricúspide, que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho; la pulmonar, ubicada entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar; la mitral, que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo; y finalmente la aórtica, que está entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Las prótesis valvulares son dispositivos implantables dentro del corazón utilizados como reemplazo de las válvulas cardíacas normales de este, cuando éstas presentan alguna patología que impida su buen y óptimo funcionamiento. Estas valvulopatías pueden afectar una o más válvulas y suelen ser de dos tipos: estenosis, cuando el problema está en que la válvula se vuelve estrecha, e insuficiencia, cuando la válvula no es capaz de cerrarse completamente y por ende se produce el flujo retrógrado. La estenosis de la válvula aórtica afecta el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y por ende la óptima perfusión tisular se ve afectada. El paciente puede presentar disnea, dolor torácico, síncope, debilidad y en algunas ocasiones arritmias como la fibrilación auricular, taquicardia ventricular o bloqueos AVEs, por la sobrecarga de volumen que genera la hipertrofia del ventrículo izquierdo y posteriormente dilata la aurícula izquierda. La insuficiencia aórtica produce un flujo retrógrado desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, pudiendo causar dilatación ventricular izquierda, generando así una falla cardíaca o arritmias. La estenosis mitral dificulta el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Esto provoca un aumento de la presión en la aurícula izquierda y genera hipertensión pulmonar, que genera sobrecarga de ventrículo derecho y por ende una falla cardíaca derecha. Fibrilación auricular, que puede generar coágulos que generan obstrucciones, y edema pulmonar por aumento de la presión hidrostática. La insuficiencia mitral hace que se devuelva la sangre de la aurícula izquierda, produciendo un aumento del volumen y la presión, sobrecarga del ventrículo izquierdo y congestión pulmonar. La estenosis tricúspide dificulta el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y esto hace que las cavas queden llenas de sangre y se dé una congestión venosa sistémica, hepatomegalia y ascitis. La insuficiencia tricúspide provoca un reflujo de sangre hacia la aurícula derecha y provoca falla cardíaca derecha. La estenosis pulmonar dificulta el paso de sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y por ende la oxigenación de la sangre se ve afectada, resultando en cianosis y disnea. Además, causa hipertrofia de ventrículo derecho, arritmias y en algunos casos falla cardíaca derecha. La insuficiencia pulmonar hace que se devuelva la sangre al ventrículo derecho y por ende genera sobrecarga de volumen, que con el tiempo provoca hipertrofia, disfunción ventricular e hipertensión pulmonar. ¿En qué casos se utilizan las prótesis valvulares? Estas se utilizan para reemplazar válvulas dañadas mediante cirugías a corazón abierto. Como se mencionó anteriormente, el corazón tiene cuatro válvulas que se pueden ver afectadas por degeneración, infecciones o malformaciones congénitas, y todo esto puede ocasionar estenosis o insuficiencia. Cuando la enfermedad valvular es grave, es necesaria la reparación o sustitución de la válvula. Esto depende del tipo y el grado de la afectación. Las válvulas cardíacas pueden requerir sustitución en diferentes casos, como lo son en enfermedades congénitas del corazón que generan deformidades valvulares desde la vida fetal, y estos pacientes pueden necesitar intervención quirúrgica para corregir estas anomalías. También puede ser por lesiones causadas por la fiebre reumática, que generalmente afectan a niños. Estas pueden dañar las válvulas del corazón debido a una reacción autoinmune después de una infección estreptóxica. Esto provoca inflamación y daño en las válvulas, lo que puede llevar a problemas como la estenosis o la insuficiencia. También puede suceder en pacientes de mayor edad, ya que por el envejecimiento se pueden dañar las válvulas del corazón a través de la calcificación, endurecimiento y degeneración del tejido valvular. Esto, al igual que en la fiebre reumática, puede ocasionar también estenosis o la insuficiencia valvular, afectando así la capacidad de las válvulas para abrirse y cerrarse correctamente. Hay dos tipos de prótesis valvulares que se usan hoy en día para el reemplazo de una defectuosa: las prótesis biológicas y las mecánicas. Las biológicas normalmente se extraen a partir de válvulas aórticas de cerdo o de pericardio bovino.
Al tejido extraído se le aplican químicos que facilitan su fijación y estabilización para ser posteriormente suturados al corazón. Después de los primeros 3 meses, los pacientes no requieren de medicación fuera de lo común, siendo esta una de sus principales ventajas. Sin embargo, no es tan duradera. Tras 12 a 15 años es posible que necesite cambiarse nuevamente, ya que se deteriora con el pasar del tiempo. En casos de válvulas biológicas humanas, se puede obtener el tejido de un donante cadavérico o inclusive de tejido del propio paciente. Sus principales desventajas son la baja disponibilidad de un donante y la posible reacción de rechazo del injerto. Las válvulas mecánicas son fabricadas con metales y otros materiales duraderos. Actualmente se fabrican como 2 hojuelas que generan una forma de disco, hechas a partir de carbón pirolítico con un núcleo de titanio y de grafito. La principal y más grande ventaja es su vida útil, que por los materiales con los que está hecho, tiene una durabilidad superior incluso a la vida del paciente. Sin embargo, a diferencia de la biológica, el paciente que posea una debe tomar medicamentos anticoagulantes de por vida, por riesgo a que se formen trombos que puedan desencadenar una embolia. Las alteraciones después de la implantación dependen de 3 cosas. 1, el diseño de la válvula, 2, el material usado y 3, el tiempo de uso. Entonces, hay 2 clases de complicaciones que se dividen en extrínsecas, que se causan por tamaño inadecuado de la válvula respecto al orificio donde se implanta, sutura incorrecta, colocación incorrecta del poste de la estructura metálica respecto al sitio de origen de las coronarias, perforación inducida en la válvula por una sutura muy larga, fuga paravalvular, cubierta fibrosa que interfiere con el movimiento de las válvulas, y están las complicaciones intrínsecas que son trombosis y tromboembolia, y esto se da por la capacidad trombogénica del material y el patrón del flujo sanguíneo en la prótesis, endocarditis, hemólisis y deterioro estructural. Entonces, en resumen, las complicaciones más frecuentes en las válvulas mecánicas son trombosis, endocarditis y hemólisis, y en las biológicas son degeneración estructural e insuficiencia valvular. En conclusión, las prótesis valvulares van a representar una solución muy eficaz para el manejo de las valvulopatías graves, permitiendo así mejorar la calidad de vida de algunos pacientes y poder restaurar su función cardíaca normal. Pero la elección entre una prótesis biológica o una mecánica deberá basarse en múltiples factores, incluyendo la edad, la necesidad de anticoagulación, la durabilidad de las prótesis y algunos riesgos o complicaciones que pueden llegar a surgir. También deberá haber un seguimiento médico a largo plazo para la detección temprana de posibles efectos adversos y así poder garantizar un tratamiento exitoso. Gracias a los avances en cirugías cardiovasculares y el desarrollo de nuevas tecnologías en la actualidad de prótesis valvulares, el pronóstico de pacientes con valvulopatías ha mejorado, permitiendo así llevar una vida más activa y saludable.